Buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a empezar este desafío. Les cuento que está bien interesante como siempre. Es el desafío de la semana séptima, ¿no? Bueno, voy a pedirle el favor a Silvio que dirija la oración de inicio de este estudio. A orar. Bendiciones a todos. Amén, hijito. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por, por esta reunión, Señor. Te pido que seas tú tomando el control, tomando la dirección, Señor, estando atentos, reverentes a lo que tú nos quieres enseñar. Toma el control, enséñanos a través de tu siervo y enséñanos a poner en ejemplo lo que tú nos das, Señor, a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Quita toda distracción, Señor, y te pido, amado Dios, que sea tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hijito. Dios te bendiga. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar. Como les decía, la semana, el desafío de la semana 7 y me pareció muy interesante lo que nos enseña porque nos hace reflexionar con respecto a nuestro carácter y en muchas cosas que nosotros estamos fallando para con nuestros hijos. Bueno, vamos a leer Colosenses 3 del 12 al 13. Yo se los voy a leer. Dice la palabra del Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Miren que aquí en esta palabra el apóstol nos está hablando, el apóstol Pablo nos está hablando de cómo debemos de nosotros comportarnos, no solamente con las personas que nos rodean, sino principalmente en nuestro hogar y con nuestros hijos, ¿cierto? Entonces, dice, soportaos los unos a los otros, es precisamente controlar esa irritabilidad que a veces nos pone de una forma no adecuada para con nuestros hijos. Dice que el amor es una brisa tranquilizadora, no una tormenta en potencia. Tu primera reacción ante el problema puede dejarles a tus hijos lecciones de carácter positivo y refrescantes, o recuerdos dolorosos sobre cómo no comportarse bajo presión. Entonces, todo depende de nosotros, fíjense. Todo cae sobre nuestros lomos. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo tú reacciones ante los problemas que estás teniendo tanto en tu hogar o con ellos mismos, y la reacción que nosotros enfrentemos, que nosotros demos, pueden ser positivas y refrescantes o pueden ser dolorosas que los dejen marcados para toda la vida. Entonces, mire el compromiso tan grande que tenemos nosotros como padres. Ser irritable significa estar cerca de la punta de un cuchillo. Imagínense cómo ponen esto de ejemplo, ¿no? Entonces, al punto de que si yo estoy muy irritable, ¿qué puedo lastimar tan profundamente a la persona y en este caso a nuestros hijos? Al límite, al llegar al límite y siempre cerca de darnos un pinchazo con todo eso o darles un pinchazo a ellos. Por desgracia, algunos padres nunca dejan pasar la oportunidad de enojarse con sus hijos, o sea que siempre va a haber un motivo de enojo hacia sus hijos. Sienten la obligación de aprovechar cualquier cosa que salga mal
para expresar su frustración con la situación. O sea que siempre va a haber como ese enfoque hacia ellos, y puede que no sea el problema que está teniendo en ese momento con ellos, pero siempre tiende a desahogarse en la vida de los hijos. Pero seamos más sinceros. A nadie le gusta acurrucarse con un cuerpo espín ni recostarse sobre una planta espinosa. Entonces, pongámonos así, somos como ese cuerpo espín o esa planta espinosa. ¿Cómo ellos van a encontrar refugio en nosotros si somos como esa planta espinosa y ese cuerpo espín que los puede chuzar y lastimar? Con nuestra irritabilidad, porque ese es el tema, la irritabilidad. Y estas no deberían ser las únicas opciones que nuestros hijos deben de ver en nosotros. Nosotros tenemos que brindar otra cara, otra opción, para que ellos no solamente vean ese cuerpo espín o esa mata espinosa. Si enseguida expresamos irritación en lugar de mitigar los sentimientos, no solo probamos la amargura de nuestro corazón, sino que se le hacemos probar también a los que nos rodean. Entonces, en vez de irritarnos, debemos de mitigar, ¿sí?, esos sentimientos, dejar al lado esa amargura en nuestro corazón, y allí vamos a mostrar también a los que nos rodean eso. Entonces, o sea, a nuestros hijos. El amor no se ofende con facilidad y perdona con rapidez. Ese es el amor que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado. No se comporta como un mártir frente a contratiempos menores. Nos pide que respondamos con afecto en lugar de susceptibilidad. Son las respuestas que ellos esperan. Nuestros hijos esperan esas respuestas de afecto, de amor, en lugar de estar como susceptibles y predispuestos y actuar con irritabilidad. Y nos llama y nos neutraliza en cualquier explosión de la irritabilidad que quiera activarse. Entonces el amor frena. Por eso es que este estudio se llama el desafío del amor para padres. Porque el amor hacia nuestros hijos vence todas estas cosas. Dios nos ha enseñado que el amor está por encima de todo, y es el amor que Él nos ha brindado a nosotros, y nosotros también tenemos que transmitirlo a los demás. Vamos a mirar 1 Corintios 13:5. Quien quiera lo lee, por favor. 1 Corintios 13:5. ¿Quién dijo yo? Amén. Dios los bendiga. Amén, David, gracias, hijito. 1 Corintios 13:5 dice, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Muy bien. Eso está en otra versión, ¿verdad? Ajá, en esta versión dice no se irrita, pero es lo mismo. Entonces, miren que ese es el amor, porque 1 Corintios 13 nos habla sobre el amor, y el amor no debe irritarse. El amor no se irrita fácilmente, no es temporalmente malhumorado, ni sarcástico, ni dañino. En cambio, demuestra la misma paciencia amorosa a nuestros hijos que Dios nos muestra a nosotros, y no solo lo expresa con un enojo justo cuando es adecuado, o lo hace durante un corto periodo de tiempo. Así es nuestro Dios. Él de pronto se enoja, se aira, pero lo hace de una manera tan especial que nos hace reflexionar y caer en cuenta de nuestros errores, ¿sí? Pero siempre muestra su amor, su misericordia. Ese es nuestro Dios, y así mismo Él es el ejemplo para nosotros. Cuando somos gruñones en casa, mostramos lo opuesto que el amor nos llama a manifestar.
Si nuestros hijos nunca serán perfectos, ¿por qué nos sorprende que cometan errores? Tremendo, ¿no? Nosotros no somos perfectos ante Dios, pero Él no nos envía un rayo para castigarnos cada vez que nosotros fracasamos o fallamos. En cambio, demuestra suma paciencia con nosotros al invitarnos a restaurar la relación con Él. Eso es lo que tenemos que nosotros invitar a nuestros hijos a que su relación con nosotros se restaure, ¿sí? O el problema que tengan, solucionarlo. Pero actuamos irritablemente y así no se va a lograr nada ni se va a solucionar nada. Al contrario, vamos a lastimar y vamos a empeorar más el problema. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9. Quien quiera lo lee. 2 de Pedro 3:9. Amén. El Señor no tarda en cumplir sus promesas. El Señor no tarda en cumplir sus promesas. Según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Amén. Si ven lo que aquí nos muestra el Señor sobre esa parte de, de que Él tiene ese amor para con nosotros y quiere el bien para nosotros, y nosotros como padres no queremos también el bien para nuestros hijos. Queremos de que ellos anden como debe ser, como Dios quiere que anden, pero nosotros no podemos pedir perfección si nosotros somos también imperfectos. Nosotros también le hemos fallado mucho a Dios. Dice, asimismo, la corrección y la disciplina de los padres nunca deberían surgir del enojo descontrolado o de usar a nuestros hijos como un blanco fácil para liberar nuestra atención. A veces estamos con tantos problemas y con tantas cosas que desfogamos nuestra ira o nuestra irritabilidad hacia ellos. Y no teniendo en muchas ocasiones la culpa de ellos, sino que estamos cargados por otras cosas que nada tienen que ver con ellos. Entonces, si tus hijos siempre perciben tu irritación sin merecerlo, harás que se sientan menos amados y más inseguros. Por eso es que hay tanto hoy en día jóvenes inseguros y llegan a la edad adulta y hay una inseguridad tremenda. ¿Por qué? Porque siempre encontraron en sus padres esa irritabilidad, la falta de comprensión y de amor. La inseguridad precisamente, ¿qué es lo que trae? En muchas ocasiones, esa falta de comprensión, de amor, empieza a haber vacíos y ellos lo llenan ¿con qué? Con malas amistades, con la droga y con el alcohol. Por eso es que vemos todo lo que está pasando hoy día en la humanidad. Sin querer los alejamos de nosotros. Nosotros mismos nos encargamos de que se alejen de nosotros. Qué triste, ¿no? Saber esa parte. Bueno. Y si esta tendencia continúa, lo más probable es que más adelante adopten esta expresión con sus hijos y repitan esta parte dañina de generación en generación. O sea que esto ya se convierte en una maldición generacional. Porque si fuimos enseñados nosotros por padres que son irritables, lo mismo hacemos nosotros con nuestros hijos y nuestros hijos con nuestros nietos y así sucesivamente, pues obviamente esto va a marcar una generación. Entonces por eso es que empieza a traer esos daños y lo que está sucediendo en la humanidad. Por eso hay que luchar contra las causas que originan la irritación. A punta de pies sacamos a veces los intrusos de nuestra casa y no los dejamos ni siquiera entrar. Amén. Asimismo, decide no seguir permitiendo que problemas menores generen reacciones exageradas. O sea, esto es un problema que es menor, que es fácil de solucionar.
es tan pequeño y sutil que mire todas las consecuencias que puede traer para nuestra familia, para nuestros hijos. Entonces no permitamos que esto siga habitando en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestra vida. Propongámonos a dominar estas emociones. Vamos a decidir controlar todo esto. Controlar esas palabras de frustración. Hay que comenzar a creer que en nuestro interior hay cosas que hay que sacar de ahí. Hay que dejar que fluya el amor y dirija las expresiones, las acciones, incluso hasta tu semblante. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener en cuenta. Bueno, la irritabilidad suele brotar de dos manantiales amargos: el estrés y el egoísmo. Imagínense esos manantiales amargos. Yo me imaginaba una fuente, una verde y otra negra. ¿Qué va a traer ese manantial? Nada bueno. Cuando reacciones frente a tus hijos, pregúntate si tu nivel de estrés es producido por factores que ya están en juego, o sea, que ya son cosas que están pasando en tu vida, en tu interior, o realmente está siendo por la parte del lado de tus hijos. Entonces, cuando tú estés así como irritable y quieres como que pegarles y decirles cállense, bueno, cantidades de cosas. Pero entonces analiza antes de actuar, antes de decir algo. Esto está sucediendo por algo que hay en tu interior que estás cargado o cargada, o es que realmente tus hijos están haciendo algo pues que está incomodando. Entonces muchas veces no son ellos, sino que es algo que ha pasado en problemas con el esposo, en problemas económicos, la salud, las finanzas, agobian y eso trae una debilidad en nosotros, en nuestra capacidad de controlarnos y de ser amables. Entonces, analicémonos. Nos pasamos un examen antes de ir a reaccionar de una manera irritable, incontrolable con nuestros hijos. Entonces, hacemos aquí unas preguntas de reflexión. Casi siempre en todos los estudios del desafío del amor para padres, casi siempre hay unas preguntas de reflexión para que ustedes las tengan en cuenta. Esas se las vamos a mandar también en el grupo. Bueno, esa pregunta dice: ¿estás trabajando demasiado, gastando de más o luchando contra el enojo en otras áreas de tu vida? Entonces hay que reflexionar. ¿Será que eso está pasando en mi vida y por eso estoy tan irritable y estoy desahogándome con mis hijos? Otra pregunta: ¿te falta descanso, ejercicio o una mejor nutrición? Entonces, esta es otra parte que hay que reflexionar. De pronto todo esto está trayendo esa irritabilidad. Otra parte, otra pregunta: ¿acaso alguna deficiencia espiritual está consumiéndote el corazón y el alma? A veces tenemos deficiencias, todavía a pesar de ser creyentes, a pesar de ser líderes, pastores, tenemos cosas que todavía necesitan ser reparadas, restauradas y no dejarnos consumir por ello. Hay que ser libres de ello. Esas preguntas que se realizan aquí, esas preguntas de reflexión, son muy importantes porque esas nos pueden facilitar para que nosotros identifiquemos los motivos de nuestro enojo, ¿cierto? Porque es que en realidad no siempre el motivador del enojo van a ser nuestros hijos, sino a veces son todas esas situaciones que aquí se están presentando. Entonces, pero ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a ser? Nuestros hijos. Entonces hay que estar atentos porque esto nos ayuda a identificar para poder corregir.
Amén, exactamente. Eso es lo que, por eso es que estos estudios son tan especiales, tan profundos, que nos tocan el alma, el corazón. Algunas personas de pronto dirán, uy, no, qué jartera, eso no, no son, y se sienten confrontados o acusados y no les gusta. Pero no, precisamente ahí está, es que hay cosas que tenemos que corregir nosotros. Entonces, y que a veces nuestros padres nos crean, no es que así nacimos y así tenemos que esto y no, y por qué va a cambiar. Y pues viene eso también de parte de la crianza de nuestros padres, que ellos no se dejaron enseñar por su manera de criar a los hijos. Recuerda, la vida se parece más a un maratón que a una carrera corta de velocidad, así que debes controlar tu paso y priorizar. O sea que nosotros tenemos que mirar muy bien esa carrera que tenemos por delante como padres y controlar paso a paso las cosas y tener prioridad. ¿Y cuál es esa prioridad? Tu relación con Dios, tu matrimonio y tus hijos. Siempre deben ser las mayores prioridades de tu vida. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Esto significa proteger tu tiempo con ellos y luchar para evitar que otra cosa les quite tu amor y tu devoción y los coloque entre las cuestiones secundarias. O sea que, ¿por qué tenemos que priorizar? Porque tenemos que evitar que otras cosas quiten ese amor que tenemos hacia ellos, quite esa devoción que tenemos hacia ellos y que ellos pasen a ocupar un segundo o un tercer lugar. Ojo con eso, porque a veces pasamos nuestros hijos a un segundo o tercer lugar. Entonces la prioridad debe ser Dios, nuestro matrimonio y nuestros hijos. Deja que la palabra de Dios te guíe a relacionarte mejor con los demás y sobre todo en este caso con nuestros hijos. Y eso está, pues lo vimos, lo que leímos en Colosenses 3, voy a volverlo a leer, que fue el primer versículo que vimos. Colosenses 3, del 12 al 14. Dice así, vuelvo a repetir el 12 del 13, pero el 14 sí no lo leímos la primera vez. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y dice el 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de caridad, que es el vínculo de la perfección. Entonces, esa irritabilidad, si estás vestido con esto, esa irritabilidad se va a ir de ti y de tu hogar y de tus hijos, en el nombre de Jesús. A orar en medio de la ansiedad. Vamos a leer Filipenses 4, versículos 6 y 7. Quien quiera lo lee. Filipenses 4, versículos 6 y 7, pero que no sea David. ¿No hay otra persona por ahí? Hay varios. Una noche, voy a leer yo, pastor. Bueno, hijita, gracias. Dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, a veces que lo que estamos hablando ahorita, si yo no tengo esa prioridad hacia mis hijos, sino que pongo de prioridad el trabajo, el negocio y descuido esa parte, entonces voy a estar siempre con ese afán y pensando solo en ello. Entonces aquí Dios nos está enseñando a través de su palabra que no debemos de estar afanosos, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas delante del Señor en oración y ruego y acción de gracia. Y dice que si hago todo eso, que va a venir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque estamos descansando en Él. Entonces voy a tener ese tiempo para mis hijos y para todo lo que Dios nos demanda. A protegerte de trabajar de más. Ojo con eso, a protegerte de trabajar de más y recordarte que uses el día de reposo para descansar, adorar y redirigir tu energía o tu vida cada semana. Entonces, miren aquí, Dios nos recomienda esa parte de que debemos de sacar ese tiempo de descanso para Él, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, nuestra relación de pareja. Hay que sacar el tiempo y Dios nos lo va a ayudar a administrar. Vamos a leer Éxodo 20, del 8 al 11. Quien quiera lo lee. Éxodo 20, del 8 al 11. Amén, buenas noches. Hola, hija, Dios te bendiga. ¿Me escuchan bien? Sí, mi corazón. Ahí voy. ¿Del 8 al 20, pastora? Éxodo 20, del 8 al 11. Ya me confundí. Ya voy. Ya. Del 8 al 11, eso. Amén. Amén. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Ajá, lo santificó. Muy bien, o sea que ese día para los judíos es el sábado, para nosotros es el domingo. Gracias, hijita, muy amable. Entonces, si ven que hay que dedicar ese tiempo para nuestros hijos, ese tiempo especial, esa calidad de tiempo. Ahora, no es un tiempo cortito allí a la carrera, y si se lo estamos dedicando, entonces nos irritamos y ¿qué estamos dándole entonces allí en ese día de descanso? Ese día que le estamos dedicando. Entonces tenemos que sacar el tiempo para Dios, el tiempo para nuestros hijos y para nuestra relación de pareja o matrimonio. Bueno, seguimos. Esta es una buena estrategia que nos permite añadir tiempo para recomponerte y un margen para respirar en medio de tu agenda semanal. La irritación también puede surgir del egoísmo del corazón. Concentrarnos en nosotros mismos y a despojarnos de estas motivaciones dañinas e innecesarias. El amor vence, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor del Señor es tan grande y tan especial. Recordemos que dice que si tienes dones, cantidades de dones que Dios ha entregado, pero si no hay amor, de nada sirve. Entonces, mire, ¿por qué? Porque el amor es el que vence. Entonces, el amor va a vencer todo eso que se ha querido sembrar en nuestra mente, en nuestro corazón, de lo que hablamos ahorita, de la lujuria, la amargura, la avaricia, el orgullo, la insatisfacción. Eso carga, y cualquier cosita que hacen ellos, ahí mismo ¡pah!, descargamos en ellos. Eso es lo que provoca esa irritabilidad. Bueno, el amor trae libertad cuando te lleva a perdonar en lugar de guardar rencor, a ser agradecido en lugar de insaciable y priorizar a tu familia en lugar de sacrificarla por un ascenso en el trabajo. Esto sucede, ¿cierto? Entonces, mira, la falta de perdón
también trae muchas cosas que pueden perjudicar en la crianza de nuestros hijos. Tenemos que también sacrificar el tiempo de ellos porque nos dieron un ascenso o porque salieron más ventas en el negocio XY. Y resulta que ese tiempo no se les está brindando a ellos. Entonces va a haber precisamente todos esos problemas que se ven afectados nuestros hijos. En cada decisión el amor disminuye la tensión y prepara el corazón para que puedas responder a tus hijos con paciencia y aliento en lugar de enojo y exasperación. Entonces el amor te va a llevar a tener esa paciencia, a tener ese aliento, esa tranquilidad, esa sabiduría para dirigirlos. Todo esto lo hace el amor. A veces el comportamiento de nuestros hijos, o esas situaciones que se ponen tensas con nuestros hijos, la podemos comparar con una olla a presión, la olla pitadora, ¿cierto? Y de hecho, pues todos conocemos esa olla. Y esa olla tiene una válvula, que es una válvula de escape. Cuando tú sientes que hay mucha presión en la olla, ¿qué es lo que haces? Tú levantas la válvula y haces que por la válvula escape algo de esa presión que está contenida allí. Entonces, aquí el símil que nos está haciendo, que nos está diciendo aquí el desafío, nos dice que el amor disminuye la tensión y prepara el corazón para que puedas responder a tus hijos con paciencia, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, como les digo, allí hay demasiada tensión, demasiada presión por el comportamiento de nuestros hijos. Y no solamente por el comportamiento, sino por todos esos detalles que acabamos de ver, ¿no? Porque a veces nosotros somos los causantes de esa situación, de ese malestar, de esa tensión que se está gestando allí por nuestras actividades. Es más, porque de pronto nos enojamos con alguien de la calle, a veces hasta con un familiar, pero venimos a desquitarnos con nuestros hijos. Entonces debemos tener mucho cuidado y hacer uso de esa válvula. Y en este caso, el amor viene siendo como esa válvula de escape dentro de la olla a presión. Amén. Gracias, pastor. Realiza una verificación mental y quizás descubras alguna razón escondida detrás de tu elevado nivel de irritación. ¿Por qué me irrito tan fácilmente? ¿Hay algo que hay dentro de mi corazón o en mis pensamientos que me tiene así? Entonces es analizar mucho esa parte. Y lleva esta área que ya descubriste a Dios y pídele con sinceridad que te perdone y que te ayude a salir de ello. Porque hay cosas nuestras que nos han llevado a ser irritables. Entonces el mismo Señor a través de su Espíritu Santo te va a mostrar esa área, eso que te está molestando y que te está poniendo tan irritable para con tus hijos y que tú te desfogas con ellos. Entonces tienes que ser sincera con Dios y pedirle perdón por toda esa irritabilidad que haces o ese maltrato físico o verbal, y que el Señor te muestre qué debes de cambiar, qué debes de hacer, que te guíe. Tenemos que recordar lo que aprendimos en los desafíos anteriores, de que los hijos son un regalo que nos da Dios, ¿no? Entonces, ese regalo que nos da Dios nosotros debemos cuidarlo demasiado, pero muchísimo, de una forma muy especial. Entonces, a veces con nuestro comportamiento, con nuestra agresividad, con nuestra irritabilidad,
no les estamos haciendo ningún bien a nuestros hijos. Al contrario, los estamos destruyendo, los podemos destruir, los podemos llevar al fracaso, los podemos llevar a la soledad, a la incomprensión, los podemos llevar a tantas situaciones. Es más, a veces los niños en los colegios tienen falta de atención, sí, no se concentran con facilidad y eso nosotros en realidad no sabemos qué es lo que está viviendo el niño dentro de sus hogares. Y de hecho, si nosotros observamos a nuestro alrededor, de pronto cuando vamos y llevamos los hijos al colegio o cuando asistimos a las reuniones familiares, hay unos niños que son un poco más problemáticos que otros, ¿cierto? Y hay algunos niños que se les dificulta aprender más que a otros. Entonces, ¿será que las causas no están allá escondidas también dentro del comportamiento que ellos están observando dentro de sus hogares? Amén, así es. Pues justamente la fotico que les mandé hoy al grupo muestran un niño que está mirando por una ventana a una parejita que la cigüeña envió un bebé. Y el niño, al ver ese amor que sus papás están acogiendo a ese bebé, él se mete en la bolsita también con el bebé, no sé, ustedes lo vieron. ¿Por qué? Eso de verdad que a mí me impactó y me dio tristeza porque, como quien dice, quiero ese otro hogar. Entonces, ahí estamos fallando nosotros como padres. Y, y nos pone a reflexionar y nos confronta a Dios con este desafío para que corrijamos y dejemos de ser tan irritables y actuar de una forma indebida hacia nuestros hijos. Cuando acudimos a Él en busca de ayuda y reconocemos nuestras faltas, su espíritu fuerte y amoroso trae paz, consuelo y sabiduría en medio de nuestras circunstancias frustrantes, y su palabra nos da discernimiento para que podamos parecernos más a Él y brindar dirección y vida a aquellos que amamos, nuestros hijos. Él es el único que nos puede enseñar. Él es el único que nos puede direccionar. Él es el único que nos puede libertar, sanar también nuestras heridas, porque como decía mi esposo la otra vez en el desafío anterior, a veces hemos sido criados de la misma manera y nosotros actuamos. Mire, aquí también se ha visto eso. Todo eso viene de generación en generación. Tenemos que romper con todo eso en el nombre de Jesús. Bueno. ¿Aporte, pastor? Sí, hay una parte de la palabra donde el Señor precisamente aquí nos habla sobre la palabra, ¿cierto? Que es importante hacer uso de ella para poder resolver una cantidad de conflictos que se presentan. Y de pronto hay un pasaje que tal vez nosotros quisiéramos aplicarlo a otras personas, pero si es para aplicarlo a otras personas, digamos particulares, aparte de la familia, ¿por qué no lo aplicamos a nuestros hijos? Y dice la palabra así: si tu hermano hace algo malo, aquí cambiemos la palabra hermano por la de hijo. Si tu hijo hace algo malo, ¿cierto? Ve y habla con él a solas. Y escúchalo bien, ¿qué es lo que está diciendo? Habla con él. No está diciendo ve y grítale, ¿sí? Ve y, mejor dicho, despelúcate delante de él. No, aquí está diciendo ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. De pronto, si la causa no es una causa personal mía la que me llevó al enojo, a la ira, al desquite, digámoslo así, sino que ha sido un comportamiento, una conducta que no me gustó de mi hijo, ¿cierto? Entonces, allí explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hijo. Entonces mira cómo la misma palabra nos va alentando o nos va indicando cómo debemos hacer el manejo ante esas situaciones, ¿no? Y es que en realidad
en realidad una tarea difícil que nos toca a nosotros, de las más difíciles de ser padres, no es tanto controlar la conducta de nuestros hijos o el comportamiento de nuestros hijos. Aquí tenemos que tener también una reflexión interna a nosotros mismos, sino yo creo que lo más difícil es controlar nuestro comportamiento y nuestra conducta frente a nuestros hijos. Es decir, ¿por qué debemos controlar ese comportamiento y esa conducta? Porque es que en realidad ellos a veces nos miran, o no a veces, sino casi siempre nos están mirando como un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pretendes tú cuando le estás gritando? ¿Será que le estás enseñando? ¿Van a aprender algo con ese tono de voz que le estás manifestando las cosas? Yo creo que ahí se reversa todo, porque el niño cierra todo ese, su entendimiento, y cierra toda su recepción a una exhortación o a algo, porque no lo estás haciendo de la forma adecuada, de la forma de vida. Entonces, aquí se trata más que todo es de que nosotros como padres debemos aprender a controlar nuestras emociones, porque en realidad no nos está diciendo la escritura que dejemos pasar por alto, de que no nos enojemos, eso no nos está diciendo. Es decir, de hecho la palabra nos dice airados, ¿sí? Nos podemos airar, pero enseguida dice, pero no pequéis. Es decir, no te dejes llevar por los sentimientos, porque cuando te dejas llevar por esos sentimientos pueden ocurrir muchas cosas, aún pueden ocurrir hasta desastres. Nosotros, yo creo que todos hemos observado en noticias como, por ejemplo, el llanto de un bebé de 6 meses, de eso, exaspera tanto a la pareja que cogen y le colocan una almohada, ¿sí? Y yo creo que antes de colocarle la almohada le han gritado, mejor dicho, le han dicho hasta misa al bebé de una forma irracional, y pero ya esa olla a presión, como no se está usando la válvula del amor, entonces ¡pah!, ahí es donde explota, y ahí es donde ocurren cosas desagradables. Aún nosotros, de pronto, no llegando a extremos, pero sí hemos podido llegar a cosas críticas con nuestros hijos, y ellos pueden estar marcados en alguna manera por algunos comportamientos que nosotros tenemos. Yo aquí, por ejemplo, les confieso, yo cuando mis niños, sí, porque siguen siendo mis niños, Gelo y Said, iban a hacer tareas conmigo, no, a ellos yo creo que lo que menos deseaban era que yo les dijera, venga y hacemos las tareas, ¿sí? Porque eso era a los gritos, era al mal genio, y como era tan irracional el asunto, que como que yo creía que entre más gritaba, ellos iban a entender más, ¿sí? Y no, al contrario, el resultado de eso era que se bloqueaban de una forma horrible, y en fin de cuentas, ya al final de esto, ellos ya no querían estudiar conmigo. No querían que yo les colaborara, que esto, precisamente por ese mal comportamiento, por esa mala conducta de parte mía, ¿sí? Entonces, de pronto también eso surgía de que yo sentía que estaban ocupando mi tiempo, ¿sí? Y tenía que yo ponerme a ayudarles a hacer las tareas, algo que de pronto yo consideraba que lo podían hacer por sí solos, y eso me hacía explotar. Amén, sí. Perdón, vuelvo y les leo el versículo. Si tu hijo hace algo malo, ve y habla a solas con él. Habla, ¿sí? Es un diálogo. No es un monólogo en el cual tú vas a gritar y te vas a ensanchar ahí con malas palabras y eso. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hijo. Amén. Mateo capítulo 18, verso número 15.
Amén, muy bien. Bueno, entonces, hijitos, este es el desafío. Hemos terminado, vamos a leer la tarea que queda para la próxima semana. La tarea del desafío de amor para padres, semana séptima, dice hoy mismo, hoy, decide comenzar a reaccionar con amor frente a tus hijos, en lugar de irritarte. Empieza elaborando una lista de las áreas en las que necesitas disminuir el estrés en tu vida. Después, enumera cualquier motivación equivocada que debes erradicar, o sea, sacar de ti. Entonces, vas a hacer esa lista con todo el amor dirigido. Oran primero para que Dios les ayude a hacer esa lista, para que ustedes lo hagan con toda la sinceridad con Dios. Y después vas a responder estas 4 preguntas. ¿En qué necesitas liberar tensiones en tu vida? Segundo, ¿cuándo fue la última vez que reaccionaste de manera exagerada? Tercera, ¿cuál fue la verdadera motivación detrás de tu reacción? Cuarto, ¿qué decisiones tomaste hoy? Bueno, entonces esta es la tareita que van a tener durante toda la semana. Espero que la hagan. Yo sé que pronto hay, como siempre les digo, hijos más grandes, pero de pronto hubo ese proceso cuando estuvieron pequeños. Entonces es bueno que Dios muestre, le pidas a Dios que te muestre de pronto en algún momento que tú hayas actuado así irritablemente hacia tu hijo. Entonces hablar con ellos y mostrarles de que tú estás en ese proceso de pedir perdón por algo así y, y que haya esa comunicación con tu hijo sobre esta situación, ¿vale? Y eso de pedir perdón es muy importante porque en realidad siempre vamos a estar expuestos a tener esa situación, ¿cierto? De alguna u otra forma, nuestros hijos nos irritan, ¿sí? Pequeños, grandes, sea de la edad que sean, ellos nos irritan, ¿cierto? Pero aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos tiene que enfadar, o lo que nos debe enfadar es la conducta de ellos y no la persona, ¿no? Entonces, porque es que casi siempre resultamos es ofendidos, cargados, enfadados, es con la persona. Pero nunca, o al menos ellos Hay que separarlo. al menos ellos lo perciben de esa manera, ¿cierto? Se vino fue contra mí, se volcó fue contra mí, ¿sí? Y es que en realidad nos volcamos contra la persona, ¿sí? Porque ya se sale del control todo, porque no hay esa válvula. Tenemos que hacer uso de la válvula, de esa válvula de escape, lo que regula la tensión, que como lo vimos aquí en este desafío, es el amor, ¿cierto? Entonces, es ir en contra de la conducta, pero tener mucho cuidado con la persona, no irla a herir, no irla a lastimar, porque es decir, ahí sí, no estamos haciendo nada y desafortunadamente cometimos o aún podemos estar cometiendo muchos errores respecto a eso, entonces hay que comenzar a corregirlos. Amén, así es. Bueno, entonces así terminamos, hijitos. Espero que les haya gustado y que reflexionemos. Les voy a enviar la tareita y las preguntas de reflexión que vimos en el estudio también van a ir ahí en el grupo. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Voy a pedir el favor para que ore. Miremos porque es que no. ¿Quién más está? Michelle. No, más abajo. Michelle Sandra.
está Daniela Gómez, David González, Helvi, Edwin, Luis, está Bueno, vamos. Michael, está Milena, está Sandra, está Silvio. Bueno, entonces vamos a pedirle el favor a Sandra, pero la que es hermana de Diego, no me acuerdo, Salamanca, Sandra Salamanca, para que dirija la oración de despedida de este grupo. Sandrita, buenas noches, Dios te bendiga, bienvenida. Hola pastora, buenas noches. Buenas noches, mi muñequita. ¿Cómo han estado? Bien, hijita, gracias al Señor, gusto en oírte, mi corazón. ¿Nos dirige la oración de despedida, mi preciosa? Bueno, señora, con gusto. Gracias, mamita. Querido Dios, en esta noche queremos darte las gracias por toda la sabiduría que nos permites a través de este curso que nos están brindando los pastores. Gracias por la sabiduría que nos das cada día para poder ser unos mejores padres. Sé que cometemos errores a cada instante, pero de eso se trata la vida, de aprender. Queremos que cada día nuestra vida sea guiada por tus manos, por tu sabiduría. Queremos ser mejores padres para que ellos en un futuro sean dignos hijos de ti, papito Dios. También queremos pedirte también por los niños que en este momento se encuentran en escasez, se encuentran faltos de amor, para que en sus hogares no les falte nada, que todos los niños sean bendecidos. Queremos pedirte por los corazones de nosotros para que sean más nobles, sean más amorosos y podamos entregarles mejor amor a ellos. También queremos pedirte por la sabiduría de la pastora y del pastor para que a través de ellos tú nos enseñes. Querido Dios, en tus manos encomendamos esta noche y todas las bendiciones de los hermanos que hoy están aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Wow, muy bien. Gracias, hijita. Dios te bendiga, mi corazón. Bueno, hijos, Amén. Dios me los guarde, me los bendiga. Nos vemos pronto. Que Dios sea siempre glorificándose en sus hogares, en sus vidas, en sus trabajos, en sus negocios, en el nombre de Jesús. Dios Amén. los bendiga.